Bomba. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, le presenta su renuncia al presidente de la República. Todo esto a raíz del fracaso del intento de reforma fiscal. Entonces, básicamente, aquí Jochi Vicente ha emprendido una guerra a lo interno del gobierno que ha sacudido la estructura gubernamental a nivel nacional. Estamos hablando de que es una crisis, una pequeña tormenta interna que se estaba manejando y estalló con la renuncia del ministro de Hacienda. Sin embargo, el presidente no es ajeno a esto y ha tomado partido. El presidente Luis Abinader prepara su venganza en contra de los traidores. Y yo lo voy a poner a ustedes en, al tanto de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque la renuncia de Jochi Vicente pareciera ser un acto noble, un acto de decoro, ¿no? De interés de un funcionario público que si siente que el pueblo al que le sirve le ha perdido la confianza, entonces lo más sensato es retirarse, ¿no? Y poner el puesto a disposición. Yo lo digo esto a raíz de que el retiro de esta reforma fiscal, yo lo veo como la primer crisis gobierno-sociedad que tiene el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. Anteriormente el presidente ha reculado en muchas ocasiones, de muchas pifias, muchos errores que se han criticado, pero la gente no le ha hecho crisis, no ha hecho catarsis con ellos, sino que le critica, bueno, eso no está bien, presidente. Y Luis tenía el tino de recular con tiempo. Aunque la reforma reculó rápidamente, no llegó a mermarse antes de que se convirtiera en una crisis social. Y esta es la primera crisis que enfrenta el presidente Luis Abinader y por eso la repercusión tan a fondo de que inclusive el ministro de Hacienda pusiera su renuncia. Y yo digo que con esto se han movido los cimientos del gobierno porque Jochi Vicente, le repito, no hizo esto por el hecho de nobleza o entereza profesional, como he perdido la confianza del pueblo, de que en lugar de trabajar para servirle estoy buscando una forma indiscriminada de cómo hacer más eficiente mi labor. No, no, no. Aquí hay un tema político, un enfrentamiento. Y Jochi Vicente ha enfrentado a los traidores. ¿En qué sentido son traidores? Porque abandonaron la reforma, no solamente con el hecho de no respaldar la reforma propuesta por el gobierno, sino que inclusive, y escuchen bien, la reforma fue torpedeada desde dentro. ¿Y por qué fue torpedeada desde dentro? Porque políticamente no le conviene a ningún aspirante presidencial una reforma en el gobierno de Luis. Luis va de salida. Si Luis hace lo que tiene que hacer, no importando el costo político electoral, ya a él no le va a afectar porque se religió. A quien le afecta es al posible próximo candidato o candidata del PRM. De ahí la ausencia de todos los presidenciables en apoyar la iniciativa de reforma fiscal o modernización fiscal como le pusieron. Y usted eso súmele el hecho de que algunos funcionarios del ala económica que tenían que ver específicamente con la reforma, ni siquiera quisieron abordar el tema, ni propositivamente, ni siquiera neutral con la prensa. Muchos fueron esquivos. Usted vio el ministro de Planificación y Desarrollo esquivo. Usted no escuchó nunca el parecer del director de Impuestos Internos, salvo cositas muy puntuales, porque se veía obligado en la posición que estaba a hablarlo. Y quizá Yayo tocó un poquito el tema alguna vez, pero también fue esquivo. Ahora bien, ¿qué propone? ¿Qué es lo que piensa el presidente? El presidente inicialmente le dijo, no le recibió la renuncia a Jochi Vicente. ¿Pero por qué el presidente no le recibió la renuncia a Jochi Vicente? Si habría sido lo más práctico, bueno, tengo esta primer crisis donde la sociedad me hizo una contra directa, separó en dos pies todos los sectores de la sociedad en una negativa directamente de la reforma. Los altos y poderosos de las industrias, de las familias más ricas, en contra de la reforma porque le quitaba exenciones y subsidios. La clase media en contra de la reforma porque lo golpeaba demasiado en el bolsillo. Entonces, los pobres, ¿saben qué?
se van con el amague y se suman dependiendo de la mejor campaña mediática que se haga, se suman a eso porque todavía no entienden el fondo. Sin embargo, esa clase media pujante, que es la clase media baja, la que no es tan pobre que para decirle que son pobres o tan indigentes, pero tampoco están tan estable económicamente para decirles que son clase media, también se manifestaron en contra porque les iba a ser mucho más difícil poder eliminar esa fragilidad que tienen para poder escalar socialmente hablando. El presidente de la República le copió en buen dominicano, ¿verdad? Coloquial, a Jochi Vicente. El presidente ahora dijo, bueno, tienes razón, espérate, no te vayas. No te vayas del gobierno porque va a ser peor la crisis porque vamos a admitir que pusimos un huevo de avestruz. Lo que tenemos que hacer es nosotros ahora, o lo que tengo yo que hacer como presidente, es tomar medidas en contra de aquellos que me abandonaron. Me abandonaron. Porque hacer una buena gestión de gobierno apoyaría, evidentemente, al legado del presidente. Pero torpedear de alguna manera la propuesta de reforma del presidente Luis Abinader, buena o mala, no, estamos hablando de política aquí. La realpolitik es una traición directa al presidente. Entonces, los que se ausentaron mediáticamente para apoyar, para no apoyar la reforma, porque tienen proyectos presidenciales, no se sorprendan ustedes, ¿verdad? Que mañana no aparezcan esos decretos, porque ha sido tímido el presidente con los cambios en los ministerios más importantes, que para esta altura de juego uno esperaba que iba a estar lavado a lo mejor el gobierno completo, salvo 2 o 3 ministerios que son los más cercanos, como hiciera por ejemplo Danilo, pero los otros se van a movilizar. Y todo eso se ha quedado estancado, inclusive la masa política dirigencial del partido de gobierno se ha quejado que están fuera. Pero eso que están fuera es estratégico. Porque el presidente no va a empezar a nombrar solamente los pequeños, porque los grandes van a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque el presidente está dando decreto. Y lo frizó todo. Todo. ¿Para qué? Para no empoderar a aquellos que traicionaron al presidente y su propuesta de reforma. Y todo esto lo ha provocado Jochi con su renuncia. Diciendo al presidente, pues usted se sumó. Si ellos abandonaron el apoyo a la reforma, si se pusieron a decir que no estaba bien, si inclusive accionaron en contra, y usted retira la reforma y hace silencio y no toma sanciones, entonces usted está de acuerdo con ellos. Y el que estuve mal fui yo solamente, quien propuso hizo el proyecto de la reforma. Entonces yo me voy. El presidente tuvo que frenarlo a decir, no, yo voy a tomar acción en contra de los traidores. Entonces, ¿qué viene ahora? Políticamente hablando. Y aquí me la voy a jugar con algunas predicciones de lo que va a pasar. Todo lo que son presidenciables, escuchen bien, que estaban esperando cargos más altos, movimientos, ministerios superiores y tal, que no se avistan que no van. E inclusive algunos que ya están propensos a salir a mitad de gobierno. Y les voy a adelantar uno de los que se va del gobierno. Pero se va a ir elegantemente. Y eso es muy evidente porque quien lo soporta es una familia muy poderosa. Y estoy hablando del emprendedor David Collado, que inclusive, para justificar su salida del gobierno, ya anunció que va a volver a lanzar su programa de emprendedores. Yo había vaticinado antes de esta crisis que David no duraba los 4 años en el Ministerio de Turismo. Ustedes lo recordarán en uno de mis cortes. Dije, no, él no va a durar los 4 años. Porque quien tiene un proyecto presidencial serio no dura 4 años en una función pública y sale a los 3 meses antes para armar un proyecto presidencial. Un proyecto presidencial no se arma así. Y tampoco puede confiarse en todo el que le sigue mientras él es funcionario, porque le van a aplaudir, le van a decir que sí, porque maneja una nómina. Para tú hacer un proyecto presidencial serio, tú debes salir del tren gubernamental, no tener nómina, evidentemente que te dan favores, y empezar a estructurarte para tú saber con quién tú cuentas y con quién no realmente en un proyecto presidencial. Entonces David ya estaba planificado, entiendo yo inteligentemente, salir a mitad de gobierno. Ahora, esta situación ha adelantado quizás las cosas. Y quizá David no dure los 2 años como yo pensaba que iba a durar, y dure menos. Y ya a final de 2025 estemos viendo a un David Collado saliendo y renunciando del Ministerio de Turismo
con su programa de televisión, para ahí manejar, mantenerse en la vista pública, justificando estar en los medios porque tiene un programa de televisión, pero caminando todo el país, armando su proyecto, su proyecto presidencial con miras a 2028. Que ojo, aunque él lo va a seguir haciendo desde dentro del PRM, recuerden ustedes que su estrategia es ser candidato para el 28, sí o sí. Si es desde el PRM, pues mejor. Si él logra articular de que entiendan que le conviene a él que sea el candidato, porque, no sé, las encuestas lo dan puntera y él tiene un background, un soporte económico importante, tiene varias familias poderosas de atrás que lo apoyan, entonces, y el PRM lo asume, entonces, bueno, pues iría por el PRM. Pero recuerden que David no es PRMista. David está ahí coyunturalmente. En la alcaldía, cuando él llegó, él fue el candidato del Partido Reformista, no fue del PRM. Único, como estaban aliados, los votos ahí se fueron contabilizando todos juntos, pero él se escribió por el Partido Reformista, porque ustedes recordarán que había un gato entre Macuto ahí y Juan Vicini parecía que entendía que lo estaban mareando. Y se inscribió con los reformistas que fue aliado. Bueno, vámonos aquí. Para asegurarse contra incendio y canalizar él su propio voto en el Partido Reformista en aquel entonces, cuando estaba Roberto casi puntero, que le hicieron la vuelta. Entonces, ahí ustedes verán ahora cómo muchos de esos presidenciables no siguen calando. No siguen calando en grandes ministerios, sino que ya donde están y empiezan a salir unos otros. Pero el presidente se apuntala, ¿no? Promete tomar acciones importantes en contra de los traidores, y esa fue la justificación que le dio a Hochi de manera personal de estar tranquilo. Está tranquilo que yo voy a tomar acción en contra de esto y yo voy a cobrarle las cuentas a los traidores que no apoyaron la reforma. Porque ahora en estos cuatrenios el presidente la tiene difícil. Sin esa recaudación con la que contaba, habían hecho cocote en buen dominicano con esos recursos a través de la reforma fiscal para en estos próximos 4 años tener la bonanza que en los primeros 4. Los primeros 4 se justificaron todos los empréstitos por la pandemia y por las repercusiones de esta y tal. Pero en estos próximos 4 años el gobierno no puede tomar 40.000 millones de dólares más. Esperaba paliar eso con la reforma fiscal, pero al no estar va a tener que apoyarse en préstamos, pero imposible que vuelvan a ser 40.000 millones de dólares. Y vamos a ver como un gobierno que tiene pocas realizaciones de macroconstrucciones que presentar en sus primeros 4 años, a pesar de haber contado con los presupuestos más altos de la historia de la República Dominicana, más un endeudamiento récord de 40.000 millones de dólares, va a poder subsistir y estar con una imagen fresca y positiva sin toda esa bonanza en estos próximos 4 años. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.